Seguimos aquí en Que Vuelan las Ideas, versión de verano, y tenemos una tercera comunicación una tercera comunicación telefónica que tiene que ver con el presidente, justamente, ¿no? El presidente está de gira, está muy maquillado, no sabemos por qué, se maquilla mucho, pero bueno, si a él le gusta, no hay problema. Y está diciendo muchas cosas fuertes, algunas totalmente absurdas, otras preocupantes en cuanto a los resultados que pueden tener, y por eso estamos comunicados con Gabriel Fuchs, legislador del Parlasur y ex embajador en Ecuador por la Argentina. Queríamos hablar sobre Milei y lo que dijo, que está muy interesado en salir del Mercosur para realizar una alianza con Estados Unidos. Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes, Sebastián Feijó lo saluda. Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Bueno, la verdad que el presidente siempre deja mucha tela para cortar de lo que dice, pero vamos a tratar de recortar los temas, porque a veces parecen que nos revolea pelotazos para distraernos, para que nos angustiemos, para que nos ofendamos, y nos sobran los motivos para angustiarnos, para ofendernos, pero bueno, en definitiva hay que, me parece a mí, tratar de analizar lo importante y comunicarle a la gente el impacto que pueden tener determinado tipo de medidas. Lo del Milei y Mercosur en el fondo no sorprende, porque es la mirada de él. Pero las consecuencias podrían ser graves y no es muy difícil explicar. Me gustaría que usted lo explique con mayor precisión. Bueno, sí, como vos decís, estamos en unos días de unos picos de adrenalina del presidente, en el cual lanza títulos y títulos, algunos estrambóticos, y otros un poco más serios o más debatibles, como el tema del Mercosur, que yo creo que el gobierno llegó con la intención de salir del Mercosur, siempre tuvo ese objetivo. Ya no solo por una cuestión de los acuerdos de libre comercio, sino porque siente que el Mercosur es un espacio donde finalmente, a través de los acuerdos intracomerciales del bloque, hay una lógica de regulación que obliga a que las normas argentinas se tengan que acomodar al bloque. Y él no tiene esa idea de regulación. O sea, que hay un espacio, si se quiere, preideológico, en el cual él, de entrada, recordemos que la primera reunión del Mercosur que le tocó ir, que era en Asunción, él prefirió ir a un foro de la ultraderecha en Brasil. Es el primer caso de un presidente argentino que no participa de las cumbres, que se hacen semestralmente. El anterior, el único caso, había sido de la Rúa, que renunció al día siguiente en medio de una insurrección popular. Entonces, para que se entienda cuál es su visión, aparte de eso, ha desfinanciado lo que le corresponde, que es el Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos del Mercosur, que tiene sede en la ESMA, ha combatido y atacado al Parlamento del Mercosur, el cual yo integro, donde todos los países le dan absoluta importancia, salvo en la Argentina, que siempre ha sido bastardeado este tema, y ya la canciller Mondino había planteado en su gestión que generar un mecanismo por el cual, si después de 2 rondas de negociación internas del Mercosur, a planteo de alguno de los países parte, que quisiera hacer un acuerdo de libre comercio del bloque con un país externo, no se lograba un acuerdo, ese país quedaba liberado para hacer un acuerdo extra bloque. Yo quiero decir que no es Milei el primero que inventa este tema de que haya acuerdos de libre comercio en forma individual. La calle Pou, el presidente conservador de Uruguay, que ahora termina su mandato, venía planteando hace rato ya la posibilidad de hacer acuerdos extra por cada uno de los países en forma individual pudiera realizar estos acuerdos. Bueno, esto no encontró nunca consenso ni eco. Uruguay no amenazó con irse, pero tensionó. Yo participé incluso el año pasado como subsecretario de Asuntos Latinoamericanos de reuniones donde él planteó muy fuertemente esta cuestión. Pero lo cierto es que el planteo que Milei hace es más una expresión de deseos. Acaba de anunciar en el foro de Davos Trump que aquellos que no inviertan en Estados Unidos no van a poder ni siquiera llevarse las ganancias. Es decir, no va a tener, los mecanismos comerciales van a estar absolutamente regimentados, que va a haber un nivel de proteccionismo que ya lo viene anunciando desde antes de asumir y que ya empieza a implementarse con los principales mercados con los que tiene relación. Por supuesto, el objetivo final es China, pero en el medio está Canadá, México, etcétera, etcétera.
hacer un acuerdo de libre comercio, Estados Unidos no hace acuerdo de libre comercio hace más de 15 años. Los acuerdos de libre comercio llevan mínimo 2 o 3 años de discusión entre los aspectos técnicos. Después tienen que intervenir los parlamentos para aprobar los acuerdos de libre comercio, porque deben analizar si implican o no pérdidas de soberanía un acuerdo de libre comercio. O sea que hasta ahora lo único que hay es una idea que él está planteando, que me parece que más tiene que ver con horadar el Mercosur que con una realidad. Es muy probable, hay que decirlo, que Trump apoye bastante a Milei, no se nos escapa, probablemente lo apoye muy fuertemente en la negociación con el Fondo Monetario, quizás abra algún renglón de donde pueda algún tema económico o algún tema comercial puntualmente flexibilizarse, pero de ahí un acuerdo de libre comercio tenemos muchos kilómetros. Yo quiero recordar que el mejor amigo de Trump era Macri, que se conocían desde jóvenes. Sí, sí. Macri llegó al gobierno y Obama había liberado, después de muchísima presión y lobby, el ingreso de alrededor de $50 millones de cítricos de limones de Tucumán a Estados Unidos. Trump llegó y una de sus primeras medidas fue eliminar ese ingreso de 50 millones, que estamos hablando en comercio internacional de una cifra inexistente, 50 millones de dólares. 50 millones de dólares puede ser mucho para nada, como mirar, pero en términos de intercambio comercial y más para Estados Unidos no es nada. Y además probablemente para Tucumán, que es la economía regional que produce sus limones, sí tiene un impacto, pero en términos de comercio internacional, bueno, claro, eso fue bloqueado. Y Macri era tan amigo. Yo no niego que haya una posibilidad de que en algunas cosas Trump lo ayude. Ahora, este anuncio de un acuerdo de libre mercado con los Estados Unidos es un anuncio que, como mínimo, primero hay que irse del Mercosur, que no es que uno presente una carta de renuncia y se va, sino que tiene que atravesar una cantidad de procesos porque hay acuerdos preexistentes, acuerdos internacionales a los que Argentina tiene que ir renunciando o tiene que... Es un mínimo de 2 años para renunciar, salir del Mercosur. Recordemos que el Brexit, para tomar un ejemplo, no es que el día que se votó el referéndum, Inglaterra se retiró del mercado ¿cómo se llama?, de la Unión Europea o del mercado común, más claramente. Sí. Bueno, y luego tejer un acuerdo de libre comercio que en países que además tienen economías que no son complementarias, porque hay que decirlo, todas las fantasías no hay temas en los cuales, o sea, hay un intercambio muy activo entre Estados Unidos y la Argentina. Estados Unidos, si no me equivoco, es el tercero en este momento, en disputa con la India, primero Brasil, segundo China, tercero está de nuestros intercambios comerciales, cuarto, y la India ya estaba peleando porque hay provincias de la Argentina cuyo principal ya comprador de productos, especialmente agropecuarios, como Santa Fe, es la India. Entonces, toda esa lógica, donde ya hay un volumen de comercio, negociar un acuerdo específico de libre comercio son 2 o 3 años más. Entonces, estamos hablando de algo que más tiene que ver con horadar el bloque regional, con dar una señal para afuera, con buscar quizás que si no hay un acuerdo de libre comercio, alguna otra oportunidad o un apoyo más fuerte con el sector financiero, con el Banco Interamericano de Desarrollo, por supuesto con el Fondo Monetario, no lo sé. Pero lo que sí sé es que es muy difícil el anuncio de ese acuerdo de libre comercio. Claro. Bueno, desde ya yo no soy un especialista en el tema, pero mirándolo muy desde afuera con lo que uno pretende o cree que es cierta lógica, convengamos que Estados Unidos es un hábil negociante con un poder económico brutal. Uno negociaría mejor en bloque, en este caso con el Mercosur, que solo. Da la sensación, sabemos que el tema es bastante más complejo, pero aislarse en todo caso nos pondría en una situación de mayor debilidad. Siempre el bloque regional es muy superior a un país en forma individual para negociar. Lo hemos visto en la negociación con la Unión Europea, donde todavía ni siquiera está terminada, donde esa negociación pende de un hilo, a pesar de que técnicamente hay un preacuerdo, hay una oposición social muy fuerte de los agricultores europeos. Imaginemos cuando Trump está enarbolando estas palabras de proteccionismo, esta agenda de proteccionismo,
cualquiera de los productos agropecuarios con los que Argentina puede poner en una mesa de negociación o con los commodities que Argentina puede poner en una mesa de negociación para un acuerdo de libre comercio, afecta seguramente interés de algún sector de la producción norteamericana, que es lo que él viene a decir, que por supuesto va a proteger y va a recuperar. Si está poniendo en cuestión los acuerdos logrados en el NAFTA hace ya muchos años, con mercados como Canadá, insisto, México, o en fin, y con Europa, que me parece que es lo que se viene, ¿no? La línea de falla que él está marcando, sobre todo en el discurso que hizo en Davos. Imaginemos cómo va a ser eso, es muy complejo, o sea, más que complejo, es improbable, altamente improbable. Insisto, además Estados Unidos no está planteándose acuerdos de libre comercio ni en bloque ni con países, al menos no por ahora, y la tendencia indica lo contrario. Entonces, claro. honestamente, parece una declaración propagandística como para... Yo creo que es para romper el bloque, claro. Es para encontrar, él sí quiere romper el bloque, quiere salir del Mercosur, ha hecho toda la gestualidad a su estilo, ¿no? Insisto, ya la narramos recién, y él quiere sí salir. Bueno, tendrá que ver cómo resuelve también que nuestro principal socio comercial, donde tenemos déficit y no superávit, también es cierto, que es Brasil, cómo mejora ese relacionamiento. En el mundo se vienen disputas que acá todavía no llegaron, pero que en otros lugares están altísimas. Por ejemplo, el tema de los autos eléctricos. Lo que no se sabe de la discusión con Europa para el acuerdo Mercosur-Unión Europea, uno de los temas principales fue el tema de los autos eléctricos. China es uno de los grandes jugadores, no es Elon Musk y Tesla. Tesla es uno de los jugadores, donde China acaba de mandar un barco enorme lleno de autos eléctricos a Brasil, y ahí todas esas discusiones aquí, porque todavía el mercado argentino no está abierto, apenas está en una fase muy anterior, pero avanzando muy lentamente en esa dirección, pero en el mundo el tema de la transición de los autos a combustible fósil a eléctrico va avanzando rápidamente, es lo que viene. ¿Y cómo nos paramos en esa discusión en este momento? Es muy complejo eso. Claro, ¿no? Bueno, el mundo que viene es un mundo que se va acelerando y se va a acelerar, y por supuesto que este proyecto que él tiene le da un lugar político, pero hay que ver, no queda claro cuál es el lugar económico, solo por haber controlado las finanzas en la primera fase en la Argentina que le da. Tal cual. Y lo que es muy llamativo es el contraste, porque hay una coincidencia ideológica, si se quiere, entre Trump y Milei, en cierta mirada conservadora. Dijo, creo, si no me equivoco, hoy Trump, que hay dos tipos de sexo, hombre y mujer, todo ese tipo de conservadurismo. Pero después en lo económico... Trump es proteccionista y Milei hace todo lo contrario, que es cierto, es funcional a los intereses de Estados Unidos, pero no de los argentinos. Así es, y además nosotros estamos en una etapa donde Milei, recordemos que en Argentina el año pasado se votó el RIGI, que es el régimen especial para que las provincias puedan, si se quiere, poner en valor con menor nivel de reglamentación, con una cosa que es muy crítica, que es un régimen que, por supuesto, el peronismo en el Parlamento se opuso fehacientemente, aunque algunos gobernadores peronistas en esta situación difusa en la que estamos, lamentablemente acompañaron. Ahí hay una zona donde él podría encontrar una lógica de inversiones, pero una cosa es inversiones, otra cosa es un acuerdo de libre comercio. Es decir, es posible que él pueda gestionar o que él pueda utilizar esta influencia político-ideológica o este alineamiento político-ideológico para muchos temas, algunos temas geopolíticos complejos, como ser el tema de la explotación en la Antártida, ¿no? Que es algo que seguramente estará en la agenda de Estados Unidos, como lo está en el caso, por algo están reclamando Groenlandia, por algo están reclamando poder avanzar en la explotación petrolera en la zona del Ártico. Bueno, seguramente en esas cosas vamos a encontrar, pero el enunciamiento de un acuerdo y un tratado de libre comercio
es ficticio. No hay sustento real ni capacidad de hacerlo. Ni siquiera pensándolo, decir, bueno, tengo un aliado en el sur, a ese sí le voy a dar porque me conviene para demostrar que el que esté alineado conmigo, dicho, pensado por Trump, bueno, va a recibir un beneficio y con esto... Bueno, ni siquiera así, no es cierto eso, porque si él está anunciando en un nivel muy alto esta lógica de los aranceles, no hay manera de que, aunque abriera una negociación, tardara menos de 4 o 5 años esa negociación, con lo cual, en lo inmediato no tiene ningún tipo de impacto sobre Argentina, si es que eso hubiera, que hasta ahora el único que lo ha anunciado es Milei. No ha habido ni una señal, salvo de amistad, por parte del actual gobierno de Estados Unidos. Muy bien. Bueno, Fuchs, muchísimas gracias por su tiempo, por esclarecernos un tema complejo, pero de gran interés e impacto para, en definitiva, la vida de los argentinos, pues sabemos que estas cosas tardan, como usted bien decía, pero sí que pueden tener un impacto en la vida de nuestra y de las futuras generaciones. Mire, recordemos lo de los limones y Macri. Macri también tenía intereses, estaba alineado, Macri era amigo personal, y lo primero que una de las primeras medidas, el que abrió el mercado de los limones fue Obama, justamente, no fue, y una de las primeras medidas en el 17 de Trump fue cerrar el mercado para los pequeños $50 millones de cítricos, de limones que entraban en Estados Unidos. Solo eso es un dato para tener como referencia permanente. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Fuchs. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Fue Gabriel Fuchs, legislador del Parlasur, ex embajador en Ecuador y expresidente de Cascos Blancos. Hasta las 18. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Tiempo Argentino es un medio libre, pero libre en serio. ¿Qué decimos con libertad? En una época en la que todo tiene precio y es exclusivo, todos nuestros contenidos son libres. Todos los días te acompañamos en nuestra web, en las redes, con un programa de radio cada